Sean bienvenidos a la casa del Señor. Alabado sea Dios. En esta noche preciosa les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a aquellos hermanos también que nos ven vía internet. Alabado sea Dios. Estamos gozosos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Miren, mi hermano, uno de los privilegios más hermosos que tenemos de servir al Señor es que como creyentes vivimos una vida pacífica, donde la paz de Jesucristo abunda en nuestros corazones. Alabado sea Dios. En esta noche preciosa, pues, extraño varios hermanos. Anoche tampoco los vi. Aparentemente están de vacaciones. Mire, mi hermano, lo que es el verano. Muchos creyentes toman como excusa de que es tiempo de vacaciones para alejarse del Señor. Pero eso lo dejamos en las manos del Señor. Lo que en esta noche tiene importancia es lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos se acuerdan de el mensaje de la semana pasada? La semana pasada comenzamos a predicar un mensaje sobre nosotros. Y cuando digo sobre nosotros, me refiero a que usted y yo somos la iglesia de Cristo. A veces usamos frases como, por ejemplo, me estoy preparando porque voy para la iglesia. Pero la iglesia somos usted y yo, ¿no? Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Lo correcto sería decir, me estoy preparando para ir a congregarme y adorar al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando bajo el tema las características de una iglesia saludable. Ese es el tema por el cual la semana pasada comenzamos esta exhortación. Las características de una iglesia saludable. Yo no sé cuántos de ustedes han sacado tiempo para estudiar el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos tiene un mensaje, una enseñanza de mucha importancia para nosotros como iglesia. Yo soy de los que digo, yo no sé si ustedes piensan igual, que todavía el libro de los Hechos no se ha terminado. Porque mientras la iglesia esté aquí abajo en la tierra, todavía los hechos del Espíritu Santo se van a manifestar sobre la faz de la tierra. El libro de los Hechos se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese fue el título que se le dio. Pero más bien pues, se podría decir que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque es el Espíritu Santo el encargado de llevar a la iglesia a un grado de madurez espiritual ¿Sabe por qué, hermano? Porque como iglesia, escuchen bien, usted y yo
somos los representantes de Cristo en la tierra. O sea, el libro de los Hechos, o vemos en el libro de los Hechos los comienzos de la iglesia primitiva. Y allí encontramos una iglesia sana. Escuche bien. Que crecía aún en medio de la persecución y el conflicto. O sea que el crecimiento de la iglesia no fue impedido por la persecución y los conflictos que hubieron en aquel momento. Porque la iglesia está destinada a crecer, hermano. Usted y yo como iglesia estamos destinados a crecer. Escuchen bien. Numéricamente, pero a medida vayamos creciendo numéricamente, debemos ir creciendo espiritualmente. Madurando espiritualmente. Adquiriendo, alabado sea Dios, la madurez, la cual Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Escuche bien. Ahora, ¿cómo puedo reconocer una iglesia saludable? O sea, hay varias características que nos van a llevar a nosotros como iglesia en general o como iglesia individual, porque mira, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y hay unas características que son las que nos llevan a nosotros a reconocer o a entender cuán saludable estamos como iglesia, hablando espiritualmente. Porque está la salud física, pero también está la salud espiritual. Escuche bien. Ahora, el crecimiento numérico no puede ser indicador, escuche bien, de salud o de que la iglesia está saludable. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No necesariamente el crecimiento numérico, una iglesia, una mega iglesia, indica que esa iglesia es saludable, espiritualmente hablando. Aunque es importante que la iglesia crezca numéricamente, hermano. Ahora, ese crecimiento numérico no garantiza el bienestar de una iglesia. Escuche bien. Ahora, la salud de una iglesia, escuche bien, se mide en términos espirituales y bíblicos, más que numéricos. Y la pregunta aquí es, que usted y yo nos debemos hacer, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? Estamos en una pequeña introducción, hermano, para entrar a lo que el Señor nos quiere continuar hablando. Escuchen bien. La semana pasada hablamos de la primera característica, que era que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la enseñanza. O sea, la enseñanza de la palabra de Dios es bien importante para la vida espiritual de la iglesia. Para que la iglesia sea una iglesia saludable espiritualmente. Porque la palabra de Dios es el alimento que nutre a la iglesia. Gloria a Dios. Es por la palabra de Dios que la iglesia crece. Que la iglesia madura, que la iglesia, alabado sea Dios, comienza a vivir una vida de fe. Porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, lo segundo que comenzamos a hablar la semana pasada era que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la comunión. Tanto la
palabras como la comunión, como la coinonía, son bien importantes, hermano. Son las que nos llevan a ver, a analizar cuán saludable estamos como iglesia. O sea, una iglesia que persevera en la comunión, escuche bien, es una iglesia, alabado sea Dios, que permanece unida. Y cuando se habla de comunión, se está hablando de unidad. De que la iglesia que permanece unida es una iglesia que se apoya los unos a los otros. Que se exhortan los unos a los otros. Se animan los unos a los otros y oran los unos por los otros. Amén. Esas son características de una iglesia saludable. Ahora, hoy vamos a comenzar con la tercera característica. Y es una de las más importantes, hermano. Y yo diría que usted y yo debemos de prestar mucha atención a lo que en esta noche el Señor nos va a hablar. Gloria a Jesús. Porque desde ayer el Señor ha ido hablando sobre esto. Algunas personas hablaron sobre esto aquí ayer, pero no sabían que eso era parte de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Mira, hermano, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo sabe cuánta necesidad hay en la iglesia del siglo XXI. Vamos a la tercera característica. La tercera característica era que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la adoración. Fíjese, el verso 46 del capítulo 2 de Hechos dice: y perseveraban unánimes en el templo. Escuche bien. Y perseveraban unánimes en el templo. Gloria a Dios. O sea, que una de las características de la iglesia primitiva y que la iglesia de hoy debe imitar es que para lograr cumplir el propósito de Dios, la iglesia debe entender que debe prevalecer en la adoración. Amén. Cuando se habla de la adoración, se está hablando básicamente del servicio a Dios, de lo que ustedes ya conocemos comúnmente como el culto al Señor. Gloria a Jesús. Qué bien. La palabra perseveraban es bien importante aquí, hermano. Porque una de las cosas que a veces como creyentes es que fallamos en eso, en la perseverancia. En continuar haciendo lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer. Cuando se habla de perseverancia, se está hablando de un esfuerzo continuo, de algo continuo. O sea, de algo que no es simplemente un día, sino continuamente, día a día. O sea que la iglesia primitiva entendía que para poder vivir una vida saludable espiritualmente, debía continuamente buscar asistir a los servicios. Lo que conocemos como congregarnos. Escuchen bien. Hoy día la asistencia a la casa del Señor, escuchen bien, se ha convertido en algo rutinario. Miren, mi hermano, en la rutina es peligrosa. O sea, cuando el creyente o cuando una iglesia hace las cosas porque ya entiende que debe hacerlas, o sea, bajo una rutina,
está entrando en un estado peligroso. Yo he escuchado creyentes decir: voy para la iglesia porque hoy es martes y tengo que servir, que ir a la iglesia. Y esa persona está entrando en una rutina. Por ejemplo, ¿qué es una rutina, hermano? Escucha bien, una rutina es algo, escucha bien, es algo que se conoce como costumbre o hábito adquirido de hacer algo de modo determinado, que no requiere tener, escuchen bien, que reflexionar o decir. Ahora, es la habilidad que es únicamente producto de costumbres. O sea, mi hermano, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una rutina diaria. Aquellos que trabajan se levantan a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y se preparan para salir por lo menos a las 6, a las 5:50, coger el tren y llegar al trabajo. Eso es una rutina. Eso es una rutina. O sea, diariamente hacemos lo mismo. Lo hacemos automáticamente, mecánicamente. Pero en la vida espiritual no debe ser así. En la vida espiritual debe ser, alabado sea Dios, que usted y yo hagamos las cosas no por costumbre, no por rutina, sino, alabado sea Dios, porque anhelamos, deseamos servirle a Dios. Porque en nuestro corazón está la pasión de llegar a la iglesia para adorar a Dios. Es bien, porque estamos hablando de las características de una iglesia saludable. Ahora, la pregunta aquí es: ¿desea usted estar en la casa de Jehová? Qué bien. ¿Desea o deseo yo estar en la casa del Señor? Pregúnteselo. Gloria a Dios. Ay, sí. ¿O anhela usted congregarse día a día? Sí. Y porque, mire mi hermano, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, una pasión en nuestros corazones por estar en la casa de Dios. Amén. Por congregarnos junto con nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Debe haber un anhelo en nuestros corazones. Mire, así como anhelamos tantas cosas allá afuera, que muchas de ellas son buenas, ese anhelo también debe en cierta manera estar en nuestros corazones por las cosas del Señor. Hay que examinarse, hermano. Debemos que examinar. Yo siempre me pregunto y le pregunto cuando hablo con el Señor: Señor, ¿tendré yo el deseo, el anhelo y la pasión de servir? Qué bien. Mira lo que dice el Salmo 84. Vamos al Salmo 84. Y leemos el verso 1, el verso 4, hasta el verso 4 y luego el verso 10. Este salmo se titula Anhelo por la casa de Dios. Amén. Tuvo un salmo de los hijos de Coré. Qué bien. Cuando una persona anhela servirle a Dios, anhela adorar a Dios, anhela estar en la casa de Dios, mire lo que habla, mire lo que dice, mire cómo se expresa. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
escuche bien, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Miren, mi hermano, el que escribió este salmo tenía un anhelo profundo en su corazón por estar siempre en la casa del Señor, por habitar en la presencia del Señor. Pero mira lo que dice el verso 10. Mira lo que dice el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, cuando una persona habla así, es porque siente la pasión y el deseo y el anhelo de estar en la casa de Dios. Bien, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Wow, hermano, si ese fuera el anhelo de nosotros. Aleluya. Si anheláramos más estar en la casa de Dios que estar en un partido de béisbol. Exacto. Mire, mi hermano, yo cuando todavía soy joven, pero yo me crié en el deporte, hermano. Y mi pasión, mi anhelo y mi deseo era estar continuamente, no en la casa del Señor, sino en la cancha de básquetbol. Porque ese era mi deseo, esa era mi pasión. Parece que estamos hablando de las características de una iglesia saludable. Mientras vayamos hablando de esto, vayamos analizando. Qué bien. Si usted note que el salmista entendía que mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Ahora, pero el anhelo de muchos hoy en día y el deseo de muchos hoy en día es, escuchen bien, ausentarse a la iglesia. Mire, mi hermano, ausentarse a la iglesia es considerado una falta o una mala costumbre que no debería estar en el cristiano. Mire, mi hermano, siempre ha habido personas que han dejado de congregarse, que buscan excusas para no congregarse. Incluso se inventan hasta teologías nuevas para no congregarse. Cuando la Biblia exige, cuando Dios demanda que tenemos que congregarnos. Amén. No es que si queremos, es que debemos. Amén. Aleluya. La persona que no se congrega está en desobediencia. Por más que hable lengua, por más que profetice, por más que brinque y salte, si no se congrega, está en desobediencia. Y los desobedientes no entran al reino de los cielos. Están enfermos, no están saludables espiritualmente. Están en una crisis. Están a punto de llevarlo a intensivos. ¡Qué bien! Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de congregarse? Mire, mi hermano, la importancia de congregarnos, hermano. En la iglesia, cuando nos congregamos, no vamos a encontrar aquí adentro, allá afuera, lo que vamos a encontrar aquí adentro.
Mire, mi hermano, no es lo mismo tú estar 10 horas orando en tu casa que estar 1 hora orando aquí. Aleluya, aleluya. Que bien, estamos orando en la casa, pero no es lo mismo, jamás es lo mismo. Aleluya, está. Escuchen bien, ¿cuál es la importancia de congregarnos? Vamos al Salmo 133 un momento. Mire lo que dice el Salmo 133. Mire, hermano, la Biblia tiene base para refutar esas teorías de que no debemos congregarnos para buscar a Dios. Son teorías. La Biblia contradice todas aquellas teorías y creencias de que usted y yo para servirle a Dios no debemos congregarnos. No tenemos que congregarnos. No. Mire lo que dice el Salmo 133, verso 1 al 3. Mire lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la pregunta aquí, ¿dónde están habitando? No es en la casa, porque en la casa podemos estar juntos, pero no hay armonía. En la casa yo puedo estar dispuesto a orar, pero de momento me tocan la puerta. O se me ocurre mirar hacia el frente, ver el televisor y lo prendo. O viene fulano de tal y nos llama y nos tiene 3 horas hablando. No hay armonía. Que bien, mirad cuán bueno, o sea, es bueno para Dios, para el Espíritu Santo es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía. Congregados, como le establece la palabra, no como a mí me da la gana. No como me diga fulano de tal. No, mi hermano, no. Mire. Escuche bien. Habitar. Ahora, ¿dónde vamos a habitar? Aleluya, ay, santo. El salmista decía, escuche bien, decía el salmista, que él prefería estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. O sea, habitar en la casa del Señor. Vivir. Escoger ese lugar para morar. Y usted me va a decir a mí, no, pero usted y yo somos templo del Espíritu, no necesitamos congregarnos. Somos templo del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. Pero si realmente el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu va a poner el deseo y el anhelo de congregarnos. Porque Él no se va a contradecir. Él no te va a decir o te va a llevar a hacer algo que sea contrario a lo que está establecido por Dios. Y el verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora, ¿sabe cuál es la importancia de congregarnos? Porque cuando usted y yo nos congregamos, dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire, mi hermano, en su caso usted lo va a recibir bendición y vida eterna. Y hablando en el sentido de que si me quedo en mi casa pensando que allí yo le puedo servir al Señor, porque lógicamente en mi casa voy a estar, porque en mi casa. Pero donde único usted va a recibir bendición y vida eterna es en la casa de Dios. Amén.
es en el lugar que escogimos para congregarnos. Alabanza al Rey que vive. Cuando entendemos eso y vivimos eso, entonces somos una iglesia saludable. Gloria a mi Cristo. ¿Qué bien? En la iglesia podemos ser más eficientes en la obra de Dios, ya que podemos desarrollar nuestros dones y talentos. Ese es otro beneficio. En la iglesia es donde se van a desarrollar los dones y los talentos. Amén. En la iglesia es que se va a levantar los evangelistas, los pastores, los misioneros, el profeta. Amén. Yo no puedo concebir un profeta que no se congregue. Amén. Yo no sé de cuál es el espíritu que está en él. Ay, 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 santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que vive. Aleluya. No, yo soy profeta de Jehová. Y cuando le pregunta, ¿y quién es un pastor? Aleluya. No, yo no me congrego, porque usted no es profeta de Jehová, perdóneme, usted es profeta del diablo. Ay, santo. Aleluya. Así hable lengua, brinque y salte, y me diga ciertas verdades. Aleluya. Aleluya. Ay, Se dañó el mensaje. Que bien, en la iglesia podemos ser más eficientes en la obra de Dios. Mire, mi hermano, para usted ser un buen soldado, usted tiene que someterse. Aleluya. Santo. Y lo primero que hace un buen soldado es que se acuartela. Porque ahí es donde va a aprender el arte de la guerra. Aleluya. Cristo vive. Usted nunca va a ver un soldado rialengo por ahí. No, está sometido a su jefe y está siempre en el cuartel, Aleluya. en la base militar, Aleluya. 24/7. Porque es que es soldado 24/7, a la hora que te llamen, Aleluya. a la hora que te necesiten. Amén. Porque ahí en el cuartel o en la base militar es que tú vas a aprender. Es que se va a aprender el arte de la guerra. Aleluya. Bendito Dios. Y usted y yo tenemos que congregarnos en nuestro cuartel llamado iglesia o llamado casa de Dios, porque ahí es que vamos a aprender el arte de guerra, pero el arte de la guerra espiritual. Amén. Ahí es donde el Señor te va a impartir los dones. Aleluya. Cristo vive. Amén. Qué bien. Fíjense, hermano. Mire lo que dice Lucas 4:16. Vamos a Lucas 4:16. Lo importante de congregar. Mira, hermano, ¿cómo gente puede decir que no hace falta congregarse si el Señor se congregaba? Y no un día ni dos, que bien, Lucas 4:16, no un día ni dos, mire lo que dice la palabra que el Señor hacía. Lucas 4:16. Mire, este es el Señor. Y usted y yo somos mejores que el Señor. Somos más grandes que Él. Escuche lo que dice. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que era costumbre del Señor congregarse. Y si vamos a analizar bien esto, no necesitaba eso. Porque Él era Dios hombre. Pero Él vino a dar ejemplo. Él nos vino a enseñar. Si Él tenía la costumbre, o sea, cuando dice costumbre está hablando de que diariamente
No era hoy y mañana, no estoy cansado, estuve predicando todo el día, me quedo en casa. No, continuamente. Perseveraba. El Señor se congregaba. Y si el Señor se congregaba, ¿quiénes somos nosotros para decir que no hace falta congregarse? Aleluya. ¿O acaso somos mejor que Él? Qué bien. Pero eso va más allá. Escuche bien, porque mire mi hermano, estamos en un tiempo donde la gente se inventa cualquier cosa para no llegar a la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 5, un momento. Hechos, capítulo 5. Qué bien. Esta era una de las características más típicas de la iglesia primitiva. Hechos 5:42. Y a veces, así que dice, nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva todos los días iba al templo. Todos los días se congregaban. Y usted me va a decir, no, pero ellos no trabajaban. Claro que trabajaban, hermano. El trabajo no se inventó hace 3 días. Siempre ha habido trabajo. Sacaban tiempo para congregarse. Amén. Para buscar a Dios. Para cumplir con el propósito de Dios. Ahora, mire hermano, sabe que el enemigo es bien astuto. El enemigo entiende y sabe muy bien que cuando la iglesia se reúne y está en coinonía, en comunión y en unidad los unos a los otros, es difícil de que esa iglesia sea engañada, de que esa iglesia se divida, de que esa iglesia sea destruida. Amén. ¿Qué bien? Si usted enciende una fogata aquí, para que esa fogata se mantenga encendida, usted tiene que mantener unidos los carbones, las brasas. Amén. Una vez usted las empieza a separar, se apagó el fuego. Amén. Aleluya. Santo. Alabanza al Rey que vive. Aleluya. Es un ejemplo clásico, hermano, de cuando la iglesia deja de congregarse, de cuando algunos hermanos, alabado sea Dios, se apartan de la congregación. Tarde o temprano el fuego se apaga. Satanás sabe lo que hace. No, que yo oro en casa, yo ayuno en casa, yo predico en casa. Mire mi hermano, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pues tal vez podrán ayunar un día y orar un día, pero si a la que pase una semana frente al televisor 24/7. Se acabó la oración, se acabó el ayuno y se acabó la comunión con el Señor. Y al final termina allá afuera. Mire mi hermano, mucha gente han caído en esta trampa, muchos cristianos que han dejado de congregarse pensando que en la casa le pueden servir al Señor y con el tiempo terminan en el mundo. Amén. Así es. ¿Y qué me pasó? ¿Qué yo hago aquí? Estoy, sencillo, estoy en desobediencia. Aleluya.
Acuérdese que estamos hablando de las características de una iglesia saludable. Usted y yo individualmente debemos buscar esa salud. Escuche bien. Escuche bien. Nuestra fuerza espiritual depende en gran medida de nuestra asistencia y participación en los servicios de la iglesia. ¿Cómo usted se va a reforzar? ¿Cómo usted va a cargar sus energías si se desconecta del enchufe? No pretenda jamás cargar su celular si no lo enchufa a la corriente. Porque esa tecnología todavía no existe. Cargar un celular sin corriente. Y si existe, no lo han sacado a la luz. Para usted estar conectado, para usted estar siempre en la presencia del Señor, usted tiene que conectarse al Espíritu Santo. Amén. Hey, gloria. Y el Espíritu Santo, lo único que Él ha diseñado para que usted se encienda, para que usted se permanezca encendido en la presencia del Señor, es cuando se congrega. Amén. Aquí es donde usted carga las energías. Hey, santo, gloria, aleluya. Bien, vamos, Satanás sabe muy bien, y él va a hacer cualquier cosa, escuchen bien, para impedir que usted y yo nos congreguemos. Él va a buscar la manera de que usted y yo no nos congreguemos. Mira, hermano, Satanás es bien astuto y no estoy elogiando ese pájaro, pero tenemos que cuidarnos de él. Porque el apóstol Pablo no lo subestimaba. El apóstol Pablo decía allá en 2 Corintios capítulo 2 verso 11, si no me equivoco, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No le podemos dar ventaja. Y una de las maquinaciones de Satanás es buscar la forma de que usted se aleje de la congregación, de que usted se aleje de la coinonía con sus hermanos. Deje 3 días de ir al trabajo para que usted vea que no le van a pagar lo mismo. A menos que sea por enfermedad o por vacaciones. Aquí es igual. Deje un mes por lo menos o sin venir a la iglesia para que usted vea cómo cuando usted se mira dice, pero si yo soy un bloque de hielo ya. Antes era una brasa o un carbón encendido, ahora soy un bloque de hielo. Se apagó el fuego, hermano. Vamos para el número 4. Y en esta sí es verdad que muchos nos colgamos, como dicen en mi país. Una característica bien importante en la iglesia primitiva que debe prevalecer en la iglesia de hoy es que la iglesia primitiva era una iglesia, que perseveraba en la oración. Si había algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, era que era una iglesia que tenía comunión con Dios, se mantenía en comunión íntima con Dios, buscando el rostro de Dios. Porque ellos entendieron que era de la única manera que ellos podían obtener la victoria. De que ellos podían mantenerse saludables, espiritualmente hablando. Que bien, la iglesia del primer siglo sabía que no podían enfrentarse a la obra del ministerio con sus propias fuerzas, hermano. Mire, mi hermano, no intente irse para allá afuera a predicar el evangelio
y a echar fuera demonios sin hora, porque le va a pasar como le pasó a aquellos que querían echar demonios como Pablo los echaba, lo dejaron hasta sin ropa. Aleluya. Que bien, Aleluya. esto no es con espada, ni es con ejército, esto con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito Dios. Alabanza, alabanza. ¿Sabe qué? Lo que hacía la iglesia primitiva. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Ey, santo. Antes de salir a predicar, primero buscaban el rostro de Dios. Se preparaban, se llenaban. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Miren, mi hermano, hoy en día es al revés. Vamos para allá afuera a predicar y después cuando nos cansemos de predicar, oramos. No, hermano, se supone que si usted va a predicar allá afuera, porque mira, allá afuera no es lo mismo que, mira, no, predicar aquí no es lo mismo que predicar allá afuera, hermano. Allá afuera, mire mi hermano, hasta pedras le pueden entrar. Si usted no está preparado, y suelta la Biblia y está pedrallo también. Hermano, primero hay que hablar con Dios y luego salir a predicar. Amén. Amén. Así es. Primero hay que buscar a Dios y luego salir allá afuera a enfrentar a Satanás. Aleluya. Ahí estamos. Ahora, en el libro de los Hechos vemos y encontramos varios versículos que nos muestran cómo la iglesia primitiva valoraba la oración. Miren, mi hermano, la iglesia primitiva entendía el valor que había en la oración. Por eso fue una iglesia, alabado sea Dios, que pudo enfrentar persecuciones y conflictos. Y no persecuciones como ahora, que hoy te dicen, aleluya, cafepulla. No, la persecución que había en aquel tiempo era muerte. Amén. Y para ellos poder enfrentar esa situación, tenían que presentarse delante del Señor para que el Señor les diera las fuerzas, la capacidad de enfrentar esas tormentas, hermanos. Mire, mi hermano, cuando usted lee bien el libro de los Hechos, usted va a encontrar muchos versículos que indican que la iglesia valoraba la oración. Mire lo que dice Hechos 1:4. Vamos a Hechos 1:4. Mire, desde el principio. Hechos capítulo 1, verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, escuchen bien, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. Que bien. Perdón, Hechos 1:14, ya tiene el 4. Perdón. Dice, todos estos perseveraban unánimes jugando, ¿verdad? Hablando. Chismeando. No, decía que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Miren, mi hermano, la iglesia se reunía a orar. Bendito Dios. Aleluya. Allí no había, miren, mi hermano, yo he visto gente en el altar que tú crees que está orando, pero cuando tú te acercas, lo que hacen es hablando, el uno con el otro. Y Dios allá, pero habla conmigo. Yo no estoy exagerando, yo he visto eso, hermano.
supone que si usted está ahí al frente orando, de rodillas, es hablando con Dios, no hablando con el que está a su lado. No, pero esta iglesia, la iglesia primitiva, entendía que la oración era donde ellos iban a encontrar la victoria. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos 3, 1. Qué bien. Allí hablamos de la iglesia, aquí estamos hablando de los líderes. Pedro y Juan subían en su yola y se iban a pescar. No, espérate, no, estoy leyendo mal. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Y saben qué? Esto ellos lo hacían diario. Pedro y Juan aprendieron del Señor. Porque una de las cosas que más enseñó el Señor era que la oración es bien importante. Dice que subían al templo a la hora novena de la oración. Y eso era diario, hermano. Eso no era hoy nada más o 2 días a la semana, no. Eso era diario. Bien. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, verso 9. Son muchos, hermanos, pero yo no voy a hablar de mucho, pero he sacado algunos para que entendamos, hermano. Hechos 10, 9, mire lo que dice. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. ¿A qué subió a la azotea? A orar. A orar, no a mirar a ver si veía a alguien. O sea que la iglesia primitiva, hermano, sabía lo importante que era orar. Lo importante que era mantenerse en comunión con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Pero mire mi hermano, más que hablar con Dios, orar es platicar con Dios. Comenzar una plática con Dios. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Porque muchos estamos 3 horas orando y no dejamos a Dios hablar. Y el Señor allá, cállate un momentito que tengo que decirte algo. Miren mi hermano, la comunión. Para que haya comunión entre 2 personas, tiene que haber coinonía, tiene que haber, alabado sea Dios, una plática. O sea, Él me habla a mí, yo le hablo a Él. Muchas veces estamos 3 horas orando y cuando terminamos dice, pero Dios no me habla. Y Dios allá arriba, pero si es que tú no me dejas hablar. Yo tengo educación, yo no te voy a interrumpir. Si usted le pregunta a Dios algo, mire, espere que Dios le va a contestar. Amén, gloria a Dios. Si usted va donde Él y le pone un problema, esté más que seguro que Dios le va a dar la solución. Amén, aleluya. Y casi siempre cuando tenemos un problema, estamos buscando una solución, dejamos esto a un lado. Señor, envíame un profeta para que me hable. Pero si tú tienes la palabra profética más segura en tus manos. Ay, santo, aleluya. Bendito Dios. No, es que yo quiero que fulano de tal venga y me hable. No, mire mi hermano, no espere que fulano de tal le hable.
busque la manera de que Dios le hable. Amén. Y la más simple es esta. Aquí está la solución a cualquier problema, a cualquier duda, a cualquier confusión. Amén. Si alguien te amenaza con que no prediques más, vete y ora. Para que tú veas que la persona que te amenazó va a venir donde ti. Yo quiero convertirme. Ay, 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 gloria a Dios, aleluya. Qué bien. Mire lo que dice Hechos 12:5. Vamos a Hechos 12:5. Mire lo que dice. Mire, mi hermano, usted no tiene que pagar fianza o ir donde el juez para que saque a alguien de la cárcel. Solamente busque la presencia de Dios. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Escuche bien, ¿sabe cuántas personas tenían a Pedro custodiado? 16. Aleluya. Para un solo hombre. Mira, mi hermano, el diablo sabe la importancia de un hombre de oración. Amén. Ay, sí, Señor. Dice, este ora mucho, este busca mucho a Dios, así que no le voy a poner solo uno, le voy a poner 16. A ver si sale de aquí. Ay, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Mira, mi hermano, si usted no ora mucho, no pretenda que su prueba va a ser igual que la de aquel que ora mucho. Escuche bien, mire lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración, hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Jesús. amén. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, se parece a hoy que cuando hay un problema dentro de la iglesia, lo menos que pensamos es orar. Lo primero que viene a nuestra mente es cómo lo vamos a resolver. Pero aquí vemos la actitud de esta iglesia. A Pedro lo metieron preso. Y la iglesia entendía que de la única manera que Dios lo podía sacar era que la iglesia buscara el rostro de Dios. Amén. Intercediera por él. O sea que la oración es una de las características más importantes de una iglesia saludable. Una iglesia que no ora es una iglesia enferma. Amén. Bendito Dios, ahí está. Una iglesia que no ora es una iglesia que va a terminar 3 días en diálisis espiritual. ¿Sabe lo que es diálisis, hermano? Yo sé lo que es eso. 3 días en un hospital, o casi 7 horas, 8 horas, que te sacan la sangre del cuerpo en una máquina para después ponértela para atrás, limpia. Es un proceso terrible, hermano. Así está la iglesia, así hay mucha gente en la iglesia, hermano, en una diálisis espiritual. Porque han perdido la salud espiritual. Qué bien. Y por último, mira lo que dice Hechos 16:25. Qué bien. La iglesia oraba las 24 horas del día, hermano. Gloria a Dios. Mire lo que dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Mire, hermano, es fácil orar cuando todo está bien. Ay, santo. Cuando la nevera está llena, cuando tenemos dinero, cuando hay bendición, oramos hasta 30 horas diarias. Pero cuando llega el problema, Ay, ay, ay. cuando las cosas se ponen que ni el diablo las puede soportar. Aquí vemos a Pablo y a Silas orando y no estaban allá en el Sanedrín. No, estaban presos. Habían sido azotados.
amarrado de pies a cabeza. Mira, hermano, el diablo sí es bruto. Porque le amarró las manos, le amarró los pies, los azotó, pero se olvidó amarrarle la boca. ¡Eh, santo! Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Ahí se le fue. Amén. ¡Eh, santo! Gloria a Dios. Yo me imagino a Pablo, mira, mira, este sí es bruto. Se le olvidó que es la alma más poderosa que tenemos Oh, en la gloria a boca. Dios. ¡Eh, Así santo! es. Ay, santo. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. ¡Ey, santo! Tú no vas a clamar con los pies, tú no vas a clamar con las manos, no, tú vas a clamar con la boca, hermano. ¡Eh, santo! Clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén. ¡Ay, santo! Bendito Así Dios. es. Yo me imagino que el diablo dijo, ay, si es que siempre se me olvida. Porque dice claramente que ellos hacían oración y qué, Aleluya. y alababan a Dios. Si llega a ser hoy en día, se nos olvida hasta orar y lo que comenzamos es a contender con Dios. Señor, ¿y por qué tú me permites esto? ¡Ay, santo! Bendito Dios. ¿Y por qué tú permites que me pasara esto? No, hermano, no es el momento para eso, es el momento para orar. Amén. Aleluya, santo, bendito Dios. Oh, gloria a Jesús. Hablando Jehová. Aleluya. Santificado Jehová. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Santo. Los cristianos carnales hablan de sus heridas, pero los cristianos que están en el Espíritu hablan de sus cicatrices. Ey, santo. Parece que no me entendieron. Aleluya, aleluya. El cristiano carnal habla de sus heridas. Amén. Siempre se está quejando. Siempre está hablando mal y contendiendo por lo que le pasa. Pero el cristiano que está en el Espíritu habla de sus cicatrices. Aquí vemos dos cristianos que no comenzaron a hablar de la cicatriz, de las heridas, sino que comenzaron a alabar y a orar, y a buscar el rostro de Dios en medio de una situación difícil, hermano. Amén. Amén, así es. Amén, bendito Dios. Así que una de las características de la iglesia, de una iglesia saludable, es que permanezca y prevalezca en la oración. Amén. Así es. Que ore para todo, hermano. Miren, mi hermano, cuando la Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo, no es que estemos todo el día de rodillas. Porque podemos orar donde quiera que estemos, hermano. Amén. Podemos orar, y aquella está grabando allá, parece que le gustó. Podemos orar en el trabajo, podemos orar haciendo compras, hasta durmiendo, hermano. Yo me he encontrado durmiendo hablando con Dios. Amén. Así es. Porque el cuerpo duerme, pero el espíritu está despierto. Santo, bendito Dios. Aleluya, Cristo Y vive. la última característica, mira, son muchas, hermanos, pero yo cogí solamente 5. Es que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la evangelización. Una iglesia saludable sale a la calle a predicar el evangelio. Se preocupa por las almas. Amén. Entiende muy bien que Dios nos llamó no solo a reconciliarnos los unos a los otros, sino a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Ey, santo. Santificado Jehová. Porque usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Aleluya, ay, santo. Gloria a ti. Dios lo entregó en nuestras manos. Amén. Escuche bien, la iglesia primitiva era una iglesia saludable porque tenía una vida de comunión con el Señor. Jesús dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Y nada, ay, santo. Ahora, mire lo que dice Hechos 5:42. Escuche bien. Y todos los días en el templo y por las casas
Escuchen bien, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tres cosas bien importantes. Dice, y todos los días en el templo y por las casas. O sea, que no solamente se predicaba en la iglesia, sino que predicaban en las casas. Habían, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahora en el momento. Células. Lo que se llama hoy células. Punto de crecimiento. No todas las células son buenas, hermano. Hay que tener cuidado también. Amén. Ay, santo. Bendito Dios. Amén. Porque una célula donde el Espíritu Santo no tiene permiso para hacer nada, no es célula, está cancerosa, está enferma. Pero la iglesia primitiva entendía muy bien que una de las tareas que Dios le encomendó era que debía ganar almas. Evangelizar. Predicar el evangelio no solamente a los convertidos, sino a aquellos que necesitaban salvación. Escuchen bien. O sea, Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Escuchen bien. Si vamos a Efesios capítulo 2, verso 12, mire lo que dice. Efesios 2:12. Estamos terminando, hermano. Efesios capítulo 2, verso 12. Ok, Efesios 2:12 dice. Fíjense lo que dice, hermano. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben qué, hermano? Nosotros estábamos en un tiempo como aquellos de allá afuera, sin salvación, lejos de la ciudadanía de Dios, y Dios nos salvó. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Una característica de una iglesia saludable es que se preocupa por las almas. Busca la manera de que las almas vengan a Cristo, de llevar el evangelio, hermano. O sea, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos colaboradores con Dios, hermano. O sea, Dios no nos llamó simplemente a sentarnos en una iglesia, a adorar a Dios, a hablar lengua, a brincar y saltar. Miren, mi hermano, nosotros también tenemos la encomienda de llevar el evangelio allá afuera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es una responsabilidad que Dios demanda. Porque el Señor habló claro, dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dijo cuando tengan tiempo o si quieren, no. Él dio un comando, o sea, Él nos ordena de que lo hagamos. Amén, amén. Porque la palabra ir quiere decir que tenemos la responsabilidad. Nos delegó la responsabilidad de predicar el evangelio. Amén. Que estamos llamados a eso. Y cuando entendemos eso, hermano, tratamos de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque una de las características de una iglesia saludable es que evangeliza. Amén. Se preocupa por las almas. Amén. Siente el deseo y el anhelo de buscar a las almas, hermano. Ahora, en conclusión, hermano, escuche bien. Usted y yo tenemos que analizarlo, hermano. Cuando usted se siente mal, cuando usted se siente enfermo, ¿qué usted hace? Va donde un doctor para que lo analice, para que lo examine, para que busque la causa por la cual se siente mal. Ha perdido su salud, ¿verdad? Pues así pasa en la vida espiritual. Cuando comenzamos a sentir como que no estamos saludables espiritualmente, ¿qué hacemos? Nos examinamos.
Le pedimos a Dios que nos examine. Ay, santo, bendito. El por qué me siento así, el por qué no estoy predicando, el por qué no me estoy congregando, el por qué no estoy orando. Qué bien. Usted y yo debemos preguntarnos si estamos siendo, si estamos siendo una iglesia saludable o si hay algo que está enfermo en nosotros. Qué bien. Mire lo que dice Salmo 139, versos 23 y 24. Estamos terminando, hermano. Estamos concluyendo. Salmo 139. Mire lo que dice. Versos 23 y 24. El salmista se sintió que tenía síntomas de algo que no provenía de Dios, que estaba mal. No se estaba sintiendo saludable espiritualmente. Y mire lo que él le dice a Dios. En el Salmo 139, versos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. O sea que usted y yo debemos examinarlo, hermano. Debemos preguntarnos si hay algo que enfermo en cada uno de nosotros. Estamos hablando de espiritual, hermano. No enfermo físicamente, porque sí, debemos procurar la salud física, pero también debemos procurar la salud espiritual, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Qué bien. Ahora, debemos preguntarnos si tenemos estas características de esta iglesia saludable o si hay alguna característica que nos falta. Qué bien. Si encontramos que nos falta alguna característica, es el momento de decir al Señor que nos ayude a hacer una iglesia saludable para poder, escuchen bien, vivir una vida de salud espiritual. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que, mis hermanos, en esta noche, Dios nos está diciendo que nos examinemos, Amén. que meditemos cuáles de estas características necesitamos. Porque realmente Dios desea que la iglesia tenga una vida saludable, espiritualmente hablando. Porque una iglesia enferma, hermano, no funciona. No está agradando a Dios. Cuando Cristo venga, no viene a buscar una iglesia coja. No viene a buscar una iglesia con cáncer. No, Él viene a buscar una iglesia sana. Amén. Amén. Bendito Dios. Y no solamente sana físicamente, sino sana espiritualmente. Una iglesia que cumpla con los requisitos que Él ha puesto. Amén. Que Dios me les bendiga en esta noche. Gloria al Señor.